Hola, ¿qué tal, comunidad Shriners? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Yo soy Raúl Gutiérrez Suárez, soy reumatólogo pediatra y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la artritis idiopática juvenil, la forma de artritis que afecta a los niños. Y se preguntarán entonces cómo es posible que los niños y adolescentes tengan artritis cuando generalmente se conoce que la artritis es una enfermedad de personas ya adultas o inclusive de una enfermedad de la vejez. Y no, es un concepto equivocado. La artritis juvenil bien puede afectar, la artritis como tal, a niños y adolescentes. De hecho, algunas formas de artritis podrían afectar inclusive a niños menores de un año. Entonces, el primer concepto que quisiera dejar claro es que existe una forma de afección, una enfermedad que afecta las articulaciones en los niños, que sí se puede presentar a estas edades, en la edad pediátrica, y algo importante, de muchas formas de artritis en los niños que existen, solo una de 7 tipos de artritis que existen en los niños, una es la que es muy similar a las formas del adulto. Otros 7 formas de artritis afectan exclusivamente en la infancia. Estas 7 formas de artritis, quisiera decirles que una de las dudas que frecuentemente se presentan es si la enfermedad ha sido heredada o el por qué le dio la enfermedad a mi hijo. En la actualidad sabemos que no existen factores genéticos que hacen que se herede como tal la artritis, por un lado, y por el otro lado también sabemos que no existe ninguna causa por la cual el niño haya desarrollado la artritis. Causas me refiero a si algún golpe, causas me refiero a si alguna infección de tipo viral o bacteriano, o la exposición a algún agente químico o físico o biológico que desencadene la artritis. Podemos decir que no se conoce, y de ahí el término de artritis idiopática. Idiopática es porque no se conoce la causa. Existen, como les comentaba, 7 tipos de artritis en las cuales el paciente va a presentarse con siempre la posibilidad de que una de las articulaciones o varias articulaciones se vean afectadas. Se ven afectadas cuando nosotros encontramos en la articulación que está aumentada de volumen, que está caliente, que puede estar enrojecida y que duele, y particularmente duele y limita entonces la función. Y entonces el niño deja de hacer las actividades físicas que normalmente hacía o tener la movilidad que antes tenía, y esto por dolor. En ese sentido, a veces es difícil en niños, particularmente menores de 18 meses, encontrar este tipo de alteraciones, porque muchas veces un niño menor de esta edad, pues a lo mejor probablemente no ha iniciado con actividades motrices que hagan evidente realmente que tiene algún problema en la articulación. Por ejemplo, el niño todavía no camina y pues sigue sin caminar, pero cambios sutiles que les aconsejo ver a todos los padres de familia que nos están escuchando es, por ejemplo, el niño tiene eventos de dolor o irritabilidad, particularmente en ciertos movimientos. Por ejemplo, al cambiarle el pañal, doctor, cada vez que le cambiamos el pañal, que probablemente se asume una movilidad mayor de las caderas, una flexión mayor de las rodillas, el niño empieza con dolor. El niño ya caminaba y ahora no camina. El niño ya podía aprender cosas y ahora no las puede tomar o agarrar diferentes objetos. De tal manera que estos cambios sutiles en la movilidad y en la limitación funcional, en la limitación de la actividad de nuestros niños, nos pueden alertar como padres sin realmente ver, porque muchas veces es difícil verlo, el aumento de volumen en la articulación, y más, imagínense en esos bebés gorditos de 18 meses,
verles la inflamación aumentar de volumen, pues es difícil porque es gordito natural, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Y sin encontrar los otros cambios de enrojecimiento o calor local. El dolor y la limitación funcional son los datos más característicos. Les había dicho que existen 7 tipos y en estos 7 tipos de artritis es completamente diferente la afección y la progresión del daño a las articulaciones. En algunos tipos empieza en pequeñas articulaciones, lo que son las articulaciones de la muñeca o de los pies, o de los dedos de las manos o de los pies. En algunas otras formas de artritis empieza en grandes articulaciones. En otras formas de artritis empieza tanto en grandes como en pequeñas articulaciones. En algunas se afectan más las piernas, en algunas se afectan todas las articulaciones. Y además, otros datos que nos ayudan a diferenciar entre estos 7 tipos de artritis es que en algunas se acompañan de un compromiso sistémico muy importante que es detectado por los papás de manera inmediata. Y esto quiere decir que el paciente empieza con fiebre. Entonces, la fiebre puede ser uno de los síntomas acompañantes a las diferentes formas de artritis. Mi hijo empezó a estar cansado, empezó a estar sin ganas de hacer actividades, y esto por periodos variables, al igual que la fiebre, que puede ser desde meses antes del inicio de la artritis. También puede ser que empiece a estar pálido, que deje de comer, que pierda peso, y todas estas manifestaciones que las conocemos como médicos como sistémicas acompañen durante un periodo de meses al cuadro clínico hasta que el paciente debuta con la inflamación articular o con el dolor en las articulaciones. De tal manera que sí quiero hacer énfasis que si ustedes llegasen a ver estos síntomas que estoy comentando, como mi hijo ha perdido las ganas de hacer las actividades que antes normalmente hacía, lo encontramos decaído frecuentemente, ha bajado su aprovechamiento escolar, no quiere ir a la escuela, pierde peso, tiene poco apetito, está pálido o tiene eventos de fiebre inexplicable, es conveniente que acudan a una consulta al hospital para que encontremos la causa de estas molestias, porque muchas enfermedades reumáticas, incluyendo la artritis, pueden presentarse de manera insidiosa, o sea, tiempo antes y durante mucho tiempo, que puede ser 3, 6 meses antes, estas manifestaciones constitucionales antes del debut como tal en las formas de artritis de la inflamación articular y el dolor y la limitación funcional. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Otras manifestaciones con las cuales los niños con artritis se pudieran presentar, que es más raro, pero en algunos casos puede haber afección al ojo. Se inflama una parte del ojo que se conoce como uvea y el niño desarrolla uveitis. Y en esa uveitis el niño puede presentar como síntomas un ojo rojo, un ojo doloroso, un ojo con sensación de cuerpo extraño en el ojo y disminución de la agudeza visual. Estos son datos acompañantes en algunas formas de artritis y hay que acudir a su médico oftalmólogo o al hospital para evaluar si estas alteraciones o estos síntomas en el ojo pudiesen deberse a una enfermedad reumática, particularmente una forma de artritis juvenil. Más raramente, pero también hay algunas formas de artritis juvenil que se acompañan de cambios sutiles en la piel y puede haber placas que se conocen como psoriasis que pueden presentar algunas formas de artritis, particularmente las artritis psoriáticas. Hay algunas otras formas de artritis que presentan cambios también inespecíficos en la piel, infecciones de vías urinarias de repetición, conjuntivitis de repetición, diarreas crónicas, que puede sugerir el inicio de una enfermedad reumática y que también son datos que les dejo claro de la forma en cómo se pudiesen presentar estas formas de artritis. Todas estas formas de artritis idiopática juvenil que les he comentado y les he dado el nombre de idiopáticas porque no se conoce la causa, sin embargo también tiene diferencias, así como las diferencias clínicas que ya les comenté, o sea, en la presentación de síntomas
que ya les comenté que les pueden ayudar a ustedes a detectar de manera temprana estas formas de artritis, los médicos también nos basamos un poquito en aquellas diferencias entre género o en edad para poder hacer el diagnóstico diferencial de estas formas de artritis. Quiero que sepan que al ser una forma de artritis idiopática juvenil se puede presentar a cualquier edad. Sin embargo, por ejemplo, aquellas formas que les comentaba de artritis que era mucho más parecida a la artritis del adulto, nada más que se presenta en edades pediátricas, se presenta generalmente en preadolescentes del género femenino. Son las niñas, nuestras adolescentes, las cuales pueden estar afectadas por inflamación articular muy semejante a la artritis reumatoide del adulto. Cuidado si mi hija preadolescente empieza con los síntomas que ya comentamos de dolor o limitación funcional en una o varias articulaciones, de pérdida de peso, fiebre, malestar general. Y otro dato muy importante es rigidez articular matutina. Ellos refieren que en las mañanas al levantarse se sienten rígidos, no pueden caminar, están entumidos, se sienten caminando como viejitos. Eso es un dato de inflamación articular y vale la pena siempre tomarlo en cuenta. Esto en ese tipo específico de artritis que es muy similar a las formas del adulto. Sin embargo, por ejemplo, hay formas que se conocen como de oligoartritis, o sea, afección a menos de 4 articulaciones, y estas se presentan generalmente en niñas. Generalmente es una forma benigna para las articulaciones, pero hay que tener mucho cuidado con el ojo. Hay otras formas que, por el contrario, se presentan más frecuentemente en niños mayores de 6 años de edad, generalmente con antecedentes de enfermedades reumáticas en la familia, en una forma de artritis juvenil que se conoce como espondiloartritis. De tal manera que también el género de nuestro paciente, también además de la forma de presentación y los síntomas, sino también la edad, nos ayuda mucho a poder definir qué tipo de artritis el paciente tiene. De estas enfermedades no se conocen las medidas de frecuencia, o sea, cuántos niños en México están afectados, no lo conocemos, pero actualmente se está llevando por medio del Colegio Mexicano de Reumatología la posibilidad de iniciar un estudio que nos puede decir cuántos niños en México pudieran estar afectados en un momento dado en el tiempo y cuántos niños debutan con la enfermedad al año. No se conocen estas medidas de frecuencia que se conocen como prevalencia e incidencia respectivamente, pero se puede decir, basándonos aproximadamente en los datos que se tienen y sobre todo extrapolando datos de otras poblaciones en otros países, que al menos un niño de cada 1000 en este país puede estar afectado con alguna forma de artritis. Y eso habla de que es una enfermedad no tan rara y de hecho es la enfermedad reumatológica más frecuente en la infancia y una de las enfermedades que deja mayor discapacidad en la infancia. Entonces es importante tener en cuenta esta cuestión. Y la prevalencia oscila más o menos entre unos 35, inclusive se puede subir hasta unos 115, 120 pacientes por cada 100,000 niños menores de 18 años. Entonces también habla de una cierta prevalencia de la población, no tan baja. Y el punto importante de esta plática, uno de los objetivos es que ustedes conozcan estas formas de presentación, conozcan que alrededor de estas enfermedades reumáticas en la infancia existen muchos mitos, leyendas, usos, costumbres que provocan un retraso en la atención médica, de tal manera que la información clara y precisa de qué síntomas pueden llegar a tener nuestros pacientes, nuestros hijos, les puede ayudar a acudir de manera temprana con el médico, porque quiero dejar claro esto sí. No pierdan el tiempo entre lo llevé con el curandero, no lo van a creer, pero pasa en nuestro país, con el huesero, con el médico de campo,
le quebraron sus huesitos, doctor. El médico general, pierden tanto tiempo en la búsqueda del tratamiento idóneo para sus hijos, que en estudios que hemos hecho aquí en el Hospital Reiners, los niños en México pueden tardarse hasta 4 años en recibir atención médica por el especialista. Y son 4 años, 4 perdidos en tratamientos inadecuados que inexorablemente llevan a nuestro paciente al desarrollo de discapacidad. Por lo tanto, con esto les quiero hacer entender que un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno en nuestros pacientes con una posible enfermedad reumática o una forma de artritis juvenil siempre va a prevenir discapacidad. Y es algo que deben de tener claro, porque mientras más temprano hagamos el diagnóstico, menos discapacidad va a tener nuestro paciente y mejor va a tener un pronóstico funcional mucho mejor. Aquí en el Hospital Reiners recibimos alrededor de probablemente 3 a 4 pacientes mensuales con diagnóstico nuevo de una enfermedad reumática, particularmente estas formas de artritis idiopática juvenil, que son las formas más frecuentes de enfermedades reumáticas que llegamos a ver. 3 a 4 habla de una incidencia importante, que hablaría de alrededor de 40 casos o un poquito más, casi 50 casos anuales nuevos con una enfermedad reumática. Muchos de ellos pues con un largo peregrinaje, como les comenté, buscando atención médica y desafortunadamente con discapacidad o con cierta discapacidad. Pocos en realidad, y es el objetivo principal de transmitir esta información, pocos acuden de manera temprana y queremos que acudan lo más tempranamente posible a la atención por el especialista que les va a decir si tiene una enfermedad reumática o no tiene una enfermedad reumática. Por el otro lado, tenemos una atención aproximada de alrededor de los 80 pacientes mensuales, que hace normalmente una población prevalente con enfermedades reumáticas de alrededor de unos 300, 400 pacientes con diferentes diagnósticos reumatológicos, pero el principal es artritis idiopática juvenil. En el hospital contamos con la experiencia de muchos servicios interconsultantes que auxilian, que apoyan en el diagnóstico, que detectan inclusive algunos niños que llegan con ellos por algún otro problema y son derivados oportunamente a diagnóstico con el reumatólogo, particularmente servicios de ortopedia pediátrica en sus diferentes especialidades, de los cuales se derivan muchos pacientes que habían sido evaluados por un problema ortopédico primario y no era ortopédico, era reumatológico. En el servicio de reumatología, estos pacientes son evaluados clínicamente y después de la evaluación clínica y la impresión diagnóstica clínica, tenemos normalmente la necesidad de hacer algunos exámenes de laboratorio que nos confirmen la posibilidad de una enfermedad reumática y en ese momento el paciente recibir la atención médica en cuanto al diagnóstico y el tratamiento de la misma y el seguimiento oportuno. La gran ventaja del hospital también es que algunas complicaciones que se presentan por daño en las articulaciones en estos pacientes, el grupo de ortopedia pediátrica del hospital es experto en todos los procedimientos quirúrgicos que eventualmente un niño con artritis juvenil pudiera necesitar de manera secundaria al daño que ha sufrido en sus articulaciones. Y el procedimiento quirúrgico más frecuente en estos pacientes, normalmente por daño a las caderas, es el recambio protésico de la cadera, lo cual le ayuda al paciente a regresar a la realización de sus actividades normales sin ningún problema, ninguna complicación. Entonces, considero que la atención multidisciplinaria que puede recibir el paciente con enfermedad reumática en el Hospital Reiners es óptima
porque no solo en esta evaluación multidisciplinaria se lleva la guía, digamos, por el especialista, que es el reumatólogo pediatra, sino que también puede ser derivado a diferentes subespecialidades en ortopedia pediátrica, en rehabilitación. El hospital provee de un servicio de rehabilitación muy adecuado para estos pacientes, el uso de órtesis o prótesis quirúrgicas que en su momento se coloquen, pero particularmente órtesis que muchos niños necesitan y se les pueden aplicar aquí en el hospital para que se les facilite el desarrollo de actividades y o se limiten vicios posturales o trastornos en la marcha con una adecuada rehabilitación y con un adecuado uso de órtesis. Entonces, este apoyo que eventualmente es difícil encontrarlo en otros hospitales, creo que de manera integral se puede llevar de manera muy adecuada en el Hospital Shriners. Para finalizar, yo quisiera dejar claro o redondear un poco, resumir un poco, que cualquier dato que nos pueda sugerir la posibilidad de una enfermedad reumática en nuestros pacientes, repito, desde empezar con fiebres intermitentes o persistentes también, inexplicables, el empezar con pérdida de apetito, pérdida de peso, pérdida en la actividad, decaimiento importante, palidez, junto con dolor en las articulaciones, limitación en la movilidad, pérdida en las actividades normales que el paciente hacía o verdaderamente la evidencia por incremento de volumen, por enrojecimiento, calor local de las articulaciones, una única articulación o diversas articulaciones, es recomendable siempre acudir de manera temprana y no buscar entre médicos y siempre buscar una explicación a veces mágica al evento del niño. Es que se cayó, es que hizo mucho frío, es que consideramos que hizo una actividad física muy extenuante. Normalmente ninguno de estos factores físicos, químicos, va a desencadenar un problema de esta magnitud o una inflamación articular tan importante. De tal manera que, retomando el concepto que les había comentado, la atención lo más tempranamente posible va a ayudarnos a realizar un diagnóstico temprano, dar al paciente un tratamiento oportuno que en todo momento nos lleve a prevenir discapacidad en nuestro paciente. Y ese es el objetivo principal en las enfermedades reumáticas. Hoy por hoy existe muchos tratamientos con los cuales podemos ofrecer a los pacientes, pero la clave para que el tratamiento funcione es que nuestro paciente no llegue con una discapacidad importante, porque a veces llegan con una destrucción articular tan importante que ningún medicamento le va a regresar a la anatomía o a la función normal que tenía esa articulación. De tal manera que es importante, imperante, el hacer un diagnóstico temprano y recibir un tratamiento oportuno. De tal manera que invito a toda la comunidad Shriners a que si conocen alguna persona que pudiera sus hijos tener alguno de estos síntomas, si tienen dudas acerca de estos síntomas, visiten las redes sociales de la comunidad Shriners y además de esto piensen siempre en una atención oportuna en las líneas telefónicas para pedir una cita en el hospital, que les den mayor información en el hospital y puedan acudir de manera temprana para el posible diagnóstico temprano de una enfermedad reumática en nuestros hijos. No me resta más que agradecerles, esperamos mucho sus comentarios, sus preguntas vía redes sociales, con mucho gusto responderemos a las mismas y esperando en todo momento como objetivo principal de la atención que en reumatología pediátrica llevamos, prevenir discapacidad en niños y adolescentes con enfermedades reumáticas con la transmisión de este tipo de mensajes que ayudan mucho en la población en general a entender
que sí existen estas enfermedades reumáticas en niños y adolescentes y que hay que actuar de manera temprana para hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuados. Muchas gracias por su atención.